construir en teatros nuevos, porque remodelaron algunos teatros antiguos, ¿no? Por ejemplo, está el proyecto de San Antonio de Blanco de San Antonio, que es el Palacio de Bellas Artes, que se empezó a construir en el Porfiriato, pero que la revolución mexicana no se construyó. Entonces, empezó ese grupo de teatros cuando había una serie de proyectos de hacer teatros que se hicieron. Entonces, Oaxaca, como ya tenía un desarrollo económico muy importante en la minería, en la agricultura, en la exportación, había gente interesada en construir un teatro nuevo. Y coincidió que estaba en Oaxaca un ingeniero militar, Rodolfo Franco Larraín, que fue el que presentó la propuesta de hacer un teatro con estas características, muy modernas para la época. El ingeniero Rodolfo Franco nació en Chiapas y hijo de don Pablo Franco y de una señora Ernestina Larrainzar. Don Pablo Franco, en aquellas épocas que estaba el imperio francés en la República Mexicana, representaba a la parte del imperio mexicano, a la parte del sur de la República Mexicana, que abarcaba desde Chiapas, parte de Oaxaca, llegando hasta Guatemala. Cuando vino la independencia sobre la corte francesa, don Pablo fue arrestado y fue fusilado. Y lo fusiló en aquella época el general que fue posteriormente don Porfirio Díaz, y por instrucciones y orden de don Benito Juárez. Aquí en el Llano, precisamente, fue el fusilamiento del padre de Rodolfo Franco Larraízar, que es muy importante. Y después, a la edad de 11 años o 13 años, se incorporó a estudiar la ingeniería en el Colegio Militar de la Ciudad de México. Entonces, cuando Rodolfo Franco Larraízar se ve en México y quiere estudiar, le escribe unas cartas a Porfirio Díaz, como diciéndole que usted no tiene capaz de casi que ayudar, ¿no?, para que yo estudie en el Colegio Militar. Pero es que me ingresa al Colegio Militar. Don Porfirio, como puede pasar o como pudo haber pasado, sí tenía conciencia de que él había sido el responsable del fusilamiento de su padre. O sea, había una línea que lógico en ese tipo de actividades, pues el señor como que le entró la inquietud de ayudarle al hijo de quien había fusilado. Estuvo en el colegio militar hasta donde se graduó como ingeniero militar y con el grado de teniente. En esas épocas, cuando salió de ahí, dependiendo del gobierno federal, fue enviado a distintas ciudades del país. Una de ellas, desde luego, la Ciudad de México, en donde construyó y donde hizo todo lo que está en la Ciudadela, que está prácticamente en el centro histórico de la Ciudad de México, y es un parque, un jardín muy bonito, y todo fue diseño y proyecto de él. Trabajó para ferrocarriles, haciendo vías en Chihuahua, y él tenía la espinita, vamos a decir, o el gusto de conocer y de hacer obra en Oaxaca. Él tuvo un apoyo directamente porque no le querían aceptar su solicitud, y recurrió a don Porfirio Díaz, que ya era presidente de la República Mexicana, solicitándole por favor. Entonces le aceptó, y su influencia, es el mandato del señor presidente de la República, aceptó y empezó a hacer obra en la ciudad de Oaxaca. Se sabía que hasta la Santa Página del siglo XIX, principios del XX, cuando empieza a hacer una serie de obras. Obra en la ciudad de Oaxaca, como fue el Montepiedad, como fue el sistema hidráulico de la ciudad de Oaxaca. El que construyó este teatro, no más construyó este teatro, construyó un montón de obras. Él era como el secretario de Obras Públicas del gobierno de Emilio Pimentel, que es el gobernador que promulgó el teatro, ¿no? Hizo el puente Porfirio Díaz, el Monte de Piedad, la Escuela Normal, hizo la Casona del Llano, hizo plazas, varios mercados, la carretera de Maica. Él hizo muchas construcciones, era un ingeniero muy importante. Y como eso hizo una fábrica,
textil de aquellas fábricas enormemente grandes y bellas que todavía hay, como el Centro de las Artes, pero que eran fábrica textil, y trabajó también para los particulares, la sociedad de Oaxaca, conociéndolos y haciendo un inicio de relaciones de amistad con la parte de la población con recursos. Los animó, les dijo, les propuso la creación de un teatro. Cuando se hace este teatro en 1909, entre 1903 y 1909, con la Finlandia, el teatro más bien en Oaxaca había tenido algunas tarjetas con algunos otros teatros, el Teatro Santos, el Teatro Hidalgo, sin embargo no continúan con este desarrollo económico que había en Oaxaca, después del Porfiriato, y que se pensaba que hacer un teatro de una envergadura grande tenía que hacerse. Se aceptó, se aportaron los capitales y se hizo todo el proyecto ya en imaginación y parte en planos y dibujos, la ubicación para el teatro y los predios o las construcciones que existían en la zona donde él quería construir el teatro. Muy cerquita del centro, a 2 cuadras de la catedral, que siempre ha sido el eje de todas las ciudades en nuestro país, la Alameda, el jardín del centro. Entonces se fueron comprando y se adquirió todas las propiedades en donde se derruyeron después y se formó la superficie, se juntó la superficie que se requería para llevar a cabo la construcción del teatro. Al principio el teatro lo construye, después los 2-3 primeros años lo construye la iniciativa privada, con el gobernador, pero no como gobernador, sino como socio. ¿Sí? Entonces ellos quisieron fundar un capital, una asociación, una sociedad que en el archivo de notaría que estaba todo el protocolo donde se juntaron, y unos eran los empresarios, había empresarios de Oaxaca y de Puebla, ¿sí? Porque no hay mucha relación comercial con los bancos y los comercios entre Oaxaca y Puebla. Muchos empresarios poblanos tenían inversiones en Oaxaca y viceversa. Fueron tiempos difíciles, se acabaron los recursos del capital, quedó suspendido por una temporada. Cuando se les sacaron dinero hicieron un cálculo, y se les sacaron dinero porque tuvieron que excavar más gracias a los cimientos también que perdieron casas y una serie de cosas, se les sacaron dinero que tenía esa sociedad, y entonces es cuando el gobierno del Estado entra al rescate. El señor ingeniero Rodolfo Franco fue con el gobernador para explicarle que ya no había recursos, que no se podía seguir y que sería un error no continuar. Cuando el gobierno de la Renta le propone al gobernador hacer el teatro, ¿sí? Él es un escrito como de 5 páginas, donde le dice exactamente cómo este teatro puede ser. Todavía era gobernador, en el tiempo era gobernador electo, le había ganado las elecciones, pero como era socio de esta empresa, le escribe a él y le dice que esto puede ser un negocio. O sea, que no lo vean como que nomás saber que actúen ópera, teatro o cualquier cosa, sino que si tienen comercios abajo, farmacias, cantinas, restaurantes, casinos para darles, puede ser un negocio que le va a resultar al Estado tal, más bien que al Estado, primero a los socios que habían invertido su capital, ¿sí? Después, cuando el gobierno lo toma, lo sigue referenciando con estos espacios como casino, como restaurante, como cantina, como farmacia, además en los datos del teatro. ¿Sí? Desde el principio estaba pensado en ese proyecto, ¿no? El mismo Pimentel, que es el gobernador que lo inaugura, había sido secretario del gobierno durante el gobierno del general Luis Mediterráneo. Por eso es que no era él, le puso ese nombre, el general Luis Mediterráneo, ¿no? Fue para él una satisfacción enorme y se ve en los recuerdos que existen de fotografía esa inauguración del teatro, en el que, por cierto, mi mamá, tuvo la oportunidad de que le encargaran declamar una poesía en la inauguración, entre lo que era el programa, vamos a decir, ahí apareció ella. El proyecto de construcción prácticamente fue de libros y de ideas, mucho la influencia francesa definitivamente en este tipo de construcción, pero totalmente
ideado y concebido por él. Su principal objetivo es que la traza arquitectónica fuera en forma de herradura, que los teatros, en el momento de estarlos operando, hubiera comunión entre el público y el artista. Eso es muy importante, por eso la forma de herradura y por eso es la simetría. Partiendo de aquí donde estamos, la mitad a la derecha y a la izquierda son idénticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no era de grande aforo, pero sin embargo sí había la acústica. Eso es muy importante. De esta forma de herradura, la acústica se presta a no tener fallas y lo estamos comprobando. Lo cual sería donde está para que en la tierra de Porfirio Díaz haya construido el teatro más importante de México. Esa era su idea de él, pues, ¿no? Aunque Porfirio Díaz nunca tenía una buena razón. La estructura en sí fue hecha en la fundidora de Monterrey. Al descubrir las columnas, ahí está la fecha y de dónde llegó el acero. Eso permitió mezclar o combinar una serie de técnicas estructurales con tabique y con fachada monolítica de cantera, porque son piezas completas de cantera, que lo hacen característico y lo hacen que trabaje contra los sismos. La cimentación, estamos sobre lecho arenoso, Aún así, el teatro ha soportado todos los movimientos. Entonces, si tú ves la fachada, hay una combinación entre cantera verde y cantera rosa. ¿Por qué la rosa? Porque la cantera rosa es más trabajable en cuanto a molduras, en cuanto a rostros, en cuanto a simbolismos. Entonces, yo creo que por eso lo caracteriza a este teatro su sistema constructivo, ¿no? Y bueno, y qué mejor que lo haya construido una persona que no solamente hizo el teatro, sino fue un parteaguas en la arquitectura. Es un historial del ingeniero Rodolfo Franco Larraiza. Para él fue un logro, yo diría, el terminal de su vida. Es un orgullo que un personaje que estudió ingeniería haya hecho lo que los arquitectos no podemos hacer. A Oaxaca la quiso y Oaxaca lo quiso mucho.
Luego ya se recorrió, pero ya no llegaban porque había violencia armada, tomaron el ferrocarril. Y entonces empezó una gran proliferación de pasar películas. El teatro, desde que surgió, llegó incluso a pasar películas. Había compañías de cine que venían a pasar películas de fuerza, que hacían unas giras, ¿no? Puebla, Coyoacán, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, ¿sí? Un término de espectáculos públicos. Poco a poco este teatro se convirtió en un lugar donde había convenciones militares, juicios militares, convenciones del PRI, convenciones de todo, y hay fotos por el libro que hicimos donde está lleno de políticos venientes todo el teatro, ¿no? Bueno, el Teatro de Alcalá me trae muchos recuerdos porque yo, desde muy joven, tenía yo como unos 12 o 13 años, comencé a trabajar acá, ¿no? A veces lo hacían los de ayudantes de los que pasaban las películas, rollos, a veces salíamos a colocar a las gentes. O sea, tenía mucha relación con mi trabajo, con el teatro. Yo lo hacía que de todo, ¿no? Hacía de todo en el teatro, ¿no? Era más conocido como el cine Macedonio Alcalá, ¿no? Es que el cine pues era más negocio, ¿no? Muy político, ¿no? Entonces, muy conocido con esto. Todo lo que se empezó a hacer es cine. Prácticamente desde los años 60, años de los 50, esto se convirtió en un cine. Y entonces, más o menos la idea era así. En el cine de Alcalá, películas en inglés. Y en el núcleo de Oaxaca, películas mexicanas. ¿Sí? Aunque aquí se pasaron muchas películas mexicanas. Cuando no se veía la película, la gente de Gallola comenzaba a tirar cácaro, nos decían. Hasta ahora, a la fecha, no sé qué cosa quiere decir cácaro. Deja la botella, ¿no? Porque pensaron que las personas que estaban pasando la película, pues estaban tomadas. Y se les cortaba la película, pero era que la película eran viejas. Toda la película se reventaba, tenían que quitarla, pegarla, para así volver a caminar la película, ¿no? Pero pues eso casi sucedía seguido, ¿no? Usted entraba al cine, le daban la mitad de su boleto, porque enfrente, acá donde está ahorita la Escuela de Arquitectura, enfrente, había un bar que tenía botanas, que tenía todo, que vendía comida, y le daban la mitad del boleto para que usted pudiera salir a tomarse sus copitas, a comer su botanita y volver, que daban como unos 20 minutos de intermedio, ¿no? Pues la mayoría eran puras películas mexicanas, ¿no? Eran puras películas mexicanas y episodios que le llamaban, que pasaba uno cada 8 días. El Zorro, la película del Zorro, me acuerdo que había Raúl de Anda, ¿no? Comenzaba con El Charro Negro, esas películas del Charro Negro. El Baúl Macabro fue una de las películas que pasaba, y pasaba una cada 8 días. Íbamos a ir los muchachos a ver películas de episodios, por ejemplo El Imperio Submarino, El Llanero Solitario, Dick Tracy, es decir, ese tipo de películas nos gustaban a los chamacos porque había un poco de violencia, no era precisamente la película romántica o de vaqueros ni nada de eso, sino nos gustaban los catorrazos, ¿no? Porque además estábamos estudiando también en el instituto. Y ahí comprábamos sus refresquitos, su gaseosa, porque no había Coca-Cola ni nada de eso, ¿no? Sus gaseositas del Triunfo. Eran refresquitos que costaban creo que 10 centavos o una cosa así de aquella época. Pero ya le digo, era divertidísimo, ¿no? Porque pues era barato, ¿no? Totalmente, era la diversión de Oaxaca, era el cine, ¿no? Íbamos también allí a abrazar a nuestra noviecita detrás de las cortinas de las plateas y de los palcos primeros y todo eso. Lo más caro era luneta, ¿no? Porque se dividía luneta, palcos primeros, palcos segundos, palcos terceros y paraíso. Paraíso le llamaban arriba porque dice que estábamos en el paraíso, ¿no? Había función dominical, ¿no? Que comenzaban a las 9, 10 de la mañana y ya terminaban a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, porque muchas veces 2 películas por una. O sea, pasaban 2 películas y le cobraban una, ¿no? Y luego en la tarde había otras funciones. Y a veces había espectáculos, así como le vuelvo a decir, de artistas que traían, eso ya era en la noche, en la tarde, ¿no? Yo asistí aquí cuando era cine, jamás se me olvidó el Teatro Macedonio Alcalá.
Entonces es como una fotografía que un niño ve el teatro sentarse en diferentes áreas y jamás se le va a olvidar, vea lo que vea, ¿sí? Y además funcionaba como esta parte del teatro, del cine, servía mucho para hacer fiestas. Por ejemplo, acá hacían 15 años, hacían bodas. Entonces, como le voy a decir, este lugar lo ocuparon muchas veces para muchos espectáculos. Acá cada año hacían los Juegos Florales, que nombraban a una señorita, escogían la más guapa, la más bonita, y esa era la reina de los Juegos Florales, ¿no? Desgraciadamente no había tanta higiene, entonces abundaba mucho la rata, ¿no? Y comenzaban las ratas a salir a veces porque la gente traía que comer y dejaba toda la comida, ¿no? Cuando se acababa la función, teníamos que barrer todo el teatro. Lo barríamos sí. En la película se acababa a veces a las 10, 11 de la noche. A esa hora a mí me tocaba barrer hasta arriba, lo que es paraíso, donde estaban los animalitos allá y peleando yo con ellos, ¿no? Y a otras personas les tocaba lunete y así íbamos, ¿no? Ojo, una decadencia porque el negocio del cine. Naturalmente empezaron a reunir los espectáculos que se presentaban. Aquí se han presentado compañías de muy alto nivel en los años 30, 40, en la misma época de la Revolución, Canos, tenores, obras de teatro, compañías. Por ejemplo, aquí fue uno de los lugares más importantes de Pepito Indir, que es la Memorial Plácido Domingo. La compañía de Pepito Indir aquí en los años 40. Y casi de nombre, él vino acá con una estrella tan viejita, ¿no? Estaba descuidado porque realmente pues no le ponía mucha atención, ¿no? No le ponía mucha atención porque pues la misma gente hacía que pues no era cuidadosa, ¿no? Muchas veces las butacas las rayaban, las pintaban. Hay un cartel que se llama Sangre, Seda y Sol. Es una receta española. Y entonces en esa obra de teatro, por ejemplo, sacaban toros de verdad. Y los metían ahí, toros. Vives, y que bueno, básicamente es muy bien colando. Entraban ahí, ¿sí? Y luego algunos espectáculos circenses, ¿no? Hipnotizadores, payasos que actuaban ahí. Pero entre más avanzando el siglo XX, son más esporádicos, ¿no? O sea, los espectáculos que se presentaban antes, y antes de dominar el cine, ¿sí? Porque era el momento que estaba pues, de más nota, ¿no? Bueno, quiero comentarles que en el Teatro Alcaná se dieron eventos de lucha libre y de box. Eso despertó en mí precisamente la curiosidad para que con el tiempo yo fuera promotor también de espectáculos y también de funciones de box y lucha libre. Uno que me lo dijo la primera vez, pero mira, el teatro de la Zarzuela de Madrid también hubo problemas de box. Todos los teatros, hay que seguir realizando historias de los teatros, el que encontró el de Querétaro, el tour de lateral con Zacatecas. Pero eso, creo que los que lo construyeron originalmente, que nos un poco a los empresarios que lo hicieron, que los conozco, a los estudiados, jamás pensaban que iban a tener una prueba de box en un teatro que habían construido para otra cosa, con ellos, ¿no? Bueno, pues el box era un espectáculo que sí que le gustaba mucho a la gente. Se llenaba el Teatro de Alcalá. Recuerdo a un gran boxeador oaxaqueño que le decían el Lobo Negro, pero también allí se dieron funciones de lucha libre con los luchadores de aquel tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, de Gordon Dixon, de Carmelo Lagarde, de Los Espantos, de todos los buenos luchadores de aquella época. Y lamentablemente el día que empezamos con las funciones, ese día se nos murió un luchador. El Apolo Sureño no se murió en el ring, se murió en el momento en que se estaba bañando. Tal vez se cayó, tal vez, no sé, algún ataque o alguna cosa. Y entonces llega a la arena el doctor Cruz Aguillón y le comento, me dice, vamos a verlo. Cuando llegamos ya había muerto. También tuve oportunidad de traer muchos espectáculos no solamente de box y lucha libre, sino traje, por ejemplo, a Blanca Estela Pavón cuando lamentablemente murió en el avionazo que se dio ya para llegar a la capital mexicana. Quien me inició realmente en los espectáculos fue el señor don Fortunato Jar. Él tenía un negocio de ropa de mezclilla, cuando la mezclilla para los pobres se llamaba La Esperanza, en la calle de Valdivieso.
Entonces yo lo fui a ver y me dice, oye, ¿y tú por qué no traes artistas? Bueno, dice, te voy a poner de acuerdo con un señor que vive en Oaxaca, Antonio Matú. Ahí lo localizas en Regina 122. Y entonces ya lo fui a ver. Y me dice, ya tengo instrucciones de mi amigo Fortunato. ¿Y qué artista quiere llevar? ¿A Pedro Infante? No, porque si lleva a Pedro Infante, no va a tener después a quién llevar. Entonces traje a Marga López, traje a Esther Fernández, traje muchos artistas de aquella época. Y realmente los que me dieron mejores entradas fue Jorge Negrete y Pedro Infante. Traje también a Tongolele cuando estaba en su momento, y el día que ella precisamente debutó, observé que terminando de bailar, la agarraron dos hombres muy fuertes, la subieron a una camilla y le pusieron inmediatamente oxígeno. Sin embargo, Tongolele pues fue muy buena entrada en el Teatro Alcalá, porque a la gente le gustaba esos espectáculos de aquella época, pero en otros tiempos. Luego, por ejemplo, traje todavía al Teatro Alcalá, traje a Irma Serrano, y pues me llenó el teatro. Bueno, porque a la gente le gustaba lo corriente. Ahora ya cambiamos, ahora ya nos gusta lo bueno, ya nos gusta un concierto de ópera, un concierto de zarzuela, en fin, todo eso. Pero antes la gente como que no le daba mucha importancia a aquella música tan hermosa. Depende del tipo de espectáculos, pero cobrábamos 5 pesos, 10 pesos, hasta 15 pesos. De aquella época, que ya es bastantito. Bueno, ningún problema tuve con ningún político, porque el teatro lo manejaba el gobierno del Estado. Lo único que una vez observé, que había un secretario de gobierno, cuyo nombre no lo menciono ahorita, que cargó con todos los telones del Teatro Alcalá, y se lo llevó allá por el rumbo de San Martín, por ahí, porque por ahí vivía. Pues para ponerlos en su casa o para venderlos, cuál sabe qué fin tendrían esos telones muy bonitos, pero lamentablemente se perdieron. Pues mira, después de el sismo del 2000, que el teatro quedó pues en completo abandono, después de todas las peripecias de la historia que ha pasado el teatro, el destrozo cuando fue cine, cuando fue arena de box, de lucha libre, todo eso, que si bien el edificio aguantó, sí fue mucho descuido. Visitando Oaxaca, no en una, sino en varias ocasiones, y procurando que el teatro regresara a lo que fue el propósito del inicio, me tocó en 3 sexenios del gobierno de Oaxaca de buscar la forma en que se podría hacer. Inclusive se habló de un patronato. Es a partir de la última restauración que se hizo a fines de los 90 de este siglo, principios del 2000, con un arquitecto francés, y que él rescató este teatro que había sido, bueno, es histórico para Oaxaca, y que básicamente había sido muy dañado por el sismo del 99 en Oaxaca, y luego a partir de esta fecha se pensó en restaurarlo, en darle un poco la vida que había tenido antiguamente. Nos dimos a la tarea de presentar un proyecto de restauración total, de rehabilitación y de aplicación de alta tecnología. La última vez que vine después de que fue en el gobierno anterior, estaba ya, para mí una persona que no tenía yo el gusto de conocer, el arquitecto Esteban San Juan, que estaba de responsable de la reconstrucción del teatro, y tuve la oportunidad de conocerlo. Para mí fue un gusto enorme el haber recorrido con él la destrucción que se estaba haciendo para reconstruir, porque el teatro estaba definitivamente en pésimas condiciones. Y la obra del arquitecto San Juan, que mis felicitaciones, porque ha hecho una obra de maravilla. No tengo especialidad, tengo experiencia. Recorrí más de 15 teatros en diferentes partes del mundo y de América Latina. Me metí a las entrañas de los teatros que eran similares, como el Colón de Buenos Aires, el de Colombia, el de Río de Janeiro, en Europa de Budapest, en España, en diferentes teatros que más o menos tienen la traza similar, y de ahí iniciamos una intervención conjuntamente con el Instituto de Patrimonio Edificado,
una intervención de todos los frentes, un diagnóstico muy importante de qué es lo original y qué no era lo original, y en base a todo ese análisis y esas escalas, tuvimos a bien intervenirlo por etapas. ¿Por qué por etapas? Porque el teatro estaba completamente destrozado en cuanto a abandono. Como por ejemplo, hay dos cosas que ya no están, que son los que cargan el teatro, que van. La lámpara, esta que está en la grandísima, está a 2 metros del suelo, a punto de caerse. Y así, a punto de irse abajo. Inclusive el área de escenario, pues nadie quería bailar porque pues no cumplía con los amortiguamientos adecuados. Aquí en esta área de ex casino había oficinas de gobierno, en fin, y así fue como decidimos prácticamente limpiar el teatro de elementos adosados, de elementos que no correspondían, de camerinos que no eran los que correspondían a su traza original. Quitamos todos los elementos, hicimos calas en las paredes para saber dónde estaban los accesos, dónde había pinturas, y nos encontramos en diferentes etapas. La etapa de bienes artísticos, lo que son pinturas, molduras, plafones, la etapa de carpintería, la etapa de herrería, la etapa de instalación eléctrica, y así nos fuimos atacando diferentes frentes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que prácticamente la tramoya, la vestimenta teatral y el emparrillado no funcionaban. Era el reto. ¿Cómo metemos un emparrillado, una estructura en el área de escenario sin tocar el edificio? Tuvimos que hacerla metálica. Son 130 toneladas de acero, que se dicen muy fácil, pero se tuvieron que meter vía manual, soldar en el sótano. Afortunadamente todo salió muy bien, mano de obra oaxaqueña, y logramos estructurar la torre de tramoya, por así decirlo. De igual forma, para sustentar esas 130 toneladas, tuvimos que meter una cimentación de concreto de 3 metros hacia 6 metros, que fueron 150 metros cúbicos de concreto, que se empezaron a colar desde las 4 de la tarde de un día anterior y terminamos al otro día a las 5 de la tarde sin parar, porque se tenía que coincidir los ejes de soporte y las placas de los dados. En fin, esa es parte de lo que es la tramoya. En la etapa, por ejemplo, de bienes artísticos, descubrimos que en el vestíbulo había pinturas de 1909, con la misma mano del que pintó el plafón y el que pintó el telón de boca escena, que estaban ocultas por pintura de aceite y en algunas con papel tapiz. Nos dimos a la tarea de formar un equipo de restauración que veníamos ya arrastrando con la participación de la Fundación Rodolfo Morales, que el maestro en vida quiso que esos talleres fueran allá, y esos mismos jóvenes, asesorados por el maestro Manuel Serrano y coordinados por Georgina Saldaña, se formó un equipo multidisciplinario para intervenir precisamente esos bienes artísticos. Papel maché, plafones, pinturas, murales, molduras en carpintería, atlantis, medallones del Rosetón, en fin. En el área de carpinterías también otra empresa, porque no eran 5 puertas, muchas puertas, muchos pisos, muchos palcos. Todos los palcos estaban prácticamente apolillados, ¿no? Todo lo que tocabas, apolillado. De la misma forma, se limpió toda la instalación eléctrica, no servía nada. Para evitar un corto tuvimos que rehacerla toda nueva, con plafones de yesería nuevos, y así fueron todas las áreas. En el aire acondicionado tuvimos que meter una estructura que no lesionara al edificio, que se inyectara a través del plafón y que se succionara a través del piso y que saliera por abajo del sótano y que lo sacáramos a la calle. Otro reto en el aire acondicionado. Y así, en la cuestión de audio y de iluminación no se diga. Y cumplimos con todos los requisitos para que cualquier disciplina artística pudiera presentarse en las mejores condiciones, que no pusiera pretexto. Que siempre tratamos de dar lo mejor como personas y como operadores, y es un todo lo que hace que el teatro siga, ¿no?
y por eso está dentro de los mejores, ¿no? Bueno, de los teatros que se construyeron durante el porfiriato, o sea, en la última década básicamente, es uno de los teatros que activos que están mejor conservados. Cualquier gente que viene dice, y que está funcionando, adaptándolo elementos de la tecnología moderna, el sonido, el aire acondicionado, un poco implementando la arquitectura de la estructura original de la gente, ¿no? Esa gente que la medida de la adaptarlo, lograrlo, sin romper con toda su estructura original que era la lo que hacen que está activo, ¿no? Está vivo. Ahora se ve diferente, ¿no? Ahora es un espectáculo, es una cosa primorosa lo que han hecho por el teatro, ¿no? Pues hay que hacer es una consulta para que la gente lo consiga, ¿no? Porque igual, en el interior hay mucha gente que no sabe una figura arquitectónica, ¿no? Y que pueden estar ahí para ver espectáculos. A partir de esa intervención, que fue una cirugía mayor, pues me atrevo a decir que el teatro ha sido uno de los mejores del país. Ha funcionado al 100% en diferentes disciplinas, te digo, danza contemporánea, danza clásica, conciertos. Eso lo dice un proyecto cultural, eso habla bien de Oaxaca y seguirá hablando. Ojalá tuviéramos otros teatros como este aquí en el estado, ¿no? Pero lo que tenemos, yo creo que es obligación de cuidarlo. Es un esfuerzo que lo que más cuesta es el tiempo, porque no se hace de la noche a la mañana, se tiene que empezar desde la niñez para que la generación que siga después de ellos sea mucho más amplia, más grande, más pero el teatro va a ser dentro de pocos años, va a ser algo inimaginable ahorita. Tenemos ahora sí un teatro digno de Oaxaca, ¿no? Le vuelvo a decir, ahora sí ya no es lo que era el teatro antes, ¿no? Ahora han mejorado de muchas formas, traen unos espectáculos que nunca pensamos que iba a llegar a Oaxaca, ¿no? Acá se han visto grandes artistas, o gente internacional, ¿no? Que no se veía antes porque no había tanto interés, no le ponía tanto interés, pero teatro para diversión, ¿no? Pero ahora digo, es un teatro que realmente trae muchos espectáculos que han valido la pena, ¿no? Hemos tenido entre 120 y 130 eventos al año, muchísimo para el teatro. Y yo no es que lo crea, yo creo que el público vuelve a retomar lo suyo. El pueblo oaxaqueño vuelve a retomar algo que ya había perdido. Y lo dicen con su asistencia. Públicos de niños, de jóvenes, de mayores y de aquellos que estuvieron cuando el teatro funcionó con diferentes actividades. La cultura es indispensable en nuestro país. Es decir, el que más gentes, más personas, más ciudadanos participen en la cultura. Es decir, yo creo que, por lo que he experimentado, Oaxaca es de las ciudades con mayor cultura. Y eso lo dicen los números, eso lo dicen el registro del libro que tenemos en donde todos los que se han presentado firman su opinión. No quiero yo dar mi opinión únicamente, sino la de los demás, de Carlos Prieto, de la maestra Olivia Gorra, de Alondra de la Parra, de tantos que han pasado aquí últimamente y que quieren regresar. Para mí, digo, como oaxaqueño que soy, yo estoy muy orgulloso, ¿no?, de tener un teatro como el que tenemos.
y de tener a personas que lo están cuidando, ¿no? Porque para eso hay que tenerle mucho cariño, ¿no? No es cosa de una iglesia, sino que es cosa de que la gente que maneja esto lo tiene mucho cariño. Bueno, yo creo que es algo de lo que debemos presumir los oaxaqueños, que tenemos un teatro de tanta categoría y tan hermoso como lo tenemos. De verdad, es una satisfacción. Yo conozco otros teatros, por ejemplo, conozco el Teatro de Aguascalientes, conozco el Teatro de la Ciudad de México, varios teatros, el Fábregas, varios teatros, pero ninguno como el Teatro Alcalá. Además se está conservando perfectamente bien. Es para los oaxaqueños y no oaxaqueños, porque ya tenemos una red, inclusive a nivel Latinoamérica, en donde el teatro representa un ejemplo para diferentes países. No es mentira. Es decir, no creo que haya un teatro en la República Mexicana en la categoría que tiene el Teatro Macedonio Alcalá. Que sepan que en Oaxaca, que en México hay una ciudad que es Oaxaca y que en Oaxaca hay un gran teatro que es el Macedonio Alcalá.